Pues muy buenos días, bienvenidos a este 15º programa de Comunidad Consciente, un videopodcast que llevamos a cabo aquí en Color Comunitaria. Un segundito, espérate, no se me va a salir nada. Vale, ok. Como les decía, un programa que emitimos en Color Comunitaria en las instalaciones de aquí de la radio comunitaria de Palma Palmilla y que llevamos a cabo la asociación Sumacamaña, de la cual yo soy el gerente. En estos momentos, en el día de hoy, les vamos a hablar de paz, de solidaridad, y para ello tenemos la presencia de la asociación ACUD y de una mujer de origen iraní que ahora les voy a presentar, aparte de nuestra compañera Glenda, que también está aquí con nosotros. Así que, bueno, comenzamos. Bueno, en primer lugar, vamos a empezar presentándoles a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, les voy a presentar a Flora Ansari. Ella es una mujer iraní. Nació y creció en Irán antes de trasladarse a Portugal a los 19 años, donde permaneció 12. Se casó con Robert, un estadounidense, y emigraron juntos a Estados Unidos en 1984 con sus 2 hijos. Posteriormente la familia vivió en China antes de establecerse definitivamente en Torre del Mar, donde se encuentran actualmente desde 2018. Además, ella nos dice que quiere expresar que siente una gran satisfacción por vivir en España, destaca la similitud cultural con Irán y la amabilidad de la gente, ¿no?, del pueblo español. También me gustaría presentarles, en primer lugar, les voy a, bueno, que muchas gracias, bienvenida Flora, por estar aquí Bienvenida. con nosotros. Gracias a vosotras por la invitación, siempre. Gracias. Y también, por si en algún momento quiere intervenir, aunque vamos a empezar por Flora, si en algún momento quiere intervenir Eva, la voy a presentar ya y así nuestros videoyentes ya la conocen, ¿no? Así que les presento a Eva de la asociación Alcud. Ella es presidenta de esta asociación que funciona a nivel andaluz. Desde el año pasado que lleva este cargo de presidencia, siendo socia de esta misma asociación desde el año 2002. Además ha tenido la oportunidad de viajar a Palestina en varias ocasiones, la última en 2022. Ejerce como enfermera, una profesión que también considera vocacional para ella, y además en 2023 completó el grado de Antropología Social y Cultural. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida, Eva. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias por la invitación. Gracias. En primer lugar, y como les decía, vamos a comenzar hablando con Flora. Antes de empezar a hablar con Flora, quiero que sepan que el día de hoy, como les digo, vamos a hablar de solidaridad, de paz, y esto tiene que ver mucho con la situación que están viviendo de guerra tanto en Irán como en Palestina, ¿no? Entonces, me gustaría hacer un pequeño inciso antes de empezar a preguntar, aquí a entrevistar a nuestras invitadas, y decirles que la posición que mantenemos aquí en Comunidad Consciente, y entiendo que es una posición también compartida por Color Comunitario, porque así nos lo han expresado en muchas ocasiones, es que ante los recientes conflictos que están sucediendo en Oriente Próximo, estamos desde nuestra asociación, como les decimos, y también desde Color Comunitaria, estamos totalmente en contra del uso de la guerra, del uso del conflicto armado, como una forma para dirimir aquellos conflictos que puedan darse en la ciudadanía. Sobre todo porque esto atenta contra la población civil, que entendemos que finalmente la población más vulnerable ante cualquier tipo de conflicto, ¿no? Además, ya ustedes conocen sobradamente los datos sobre asesinatos que
ha cometido hasta la fecha tanto Israel como Estados Unidos en estos dos conflictos armados contra la población palestina fundamentalmente y ahora recientemente contra Irán. Y son datos que siguen creciendo y que nos siguen alarmando día a día, por lo que consideramos que también es algo intolerable que realmente se siga sucediendo esto. Por supuesto, esto no quiere decir que estemos a favor del actual gobierno de Irán, pero entendemos que un conflicto armado y de la manera en cómo se está produciendo no va a llevar a ningún tipo de beneficio a ninguna población y más bien va a llevar hacia la institucionalización o la falta, digamos, de derechos humanos que ya se vienen padeciendo incluso en algunos de estos países, ¿no? Es decir, lo que va a hacer es acrecentar esa falta de derechos humanos seguramente que ya hay en estos países. Por tanto, entendemos que la imposición del diálogo es el único camino o es la medida que nosotros entendemos para llegar a un acuerdo y para la restitución de los derechos humanos de la población. Y eso es lo que queríamos dejar claro antes de empezar este tema, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y bueno, si les parece, entonces vamos a empezar a preguntarle a Flora que nos comente, bueno, me gustaría que nos dijera, en primer lugar, Flora, cómo se encuentran, porque tú tienes familia, tienes amigos allí en Irán, ¿cómo se encuentra actualmente la situación allí tras el conflicto? Lo que sabemos es que están bien, pero es muy difícil porque no había internet y era muy difícil. La comunicación. Comunicación, muy difícil. Ellos no saben de lo que está pasando fuera y nosotros muy difícil contactar con ellos, pero lo que sé, nuestros familiares están bien. Están vivos y pasan los días esperando a ver qué pasa. Pero es muy difícil contactar con ellos. Y a ver con estas 2 semanas de alta de fuego que establecieron, si se recupera la comunicación. Es eso. ¿Y hace cuánto están sin contacto? Hace una semana. Tengo una prima también en Australia que está en contacto, pero dicen, por ejemplo, estamos bien, un segundo tienen internet, después desaparece. Y es muy, muy difícil, pero es lo que es. Entiendo, Flora, que dada una situación tan grave como la que se está produciendo en Irán, el miedo, la incertidumbre, son emociones que ahora mismo están a flor de piel, ¿no? Se están dando. ¿Cómo les está llegando esta información a tu familia, a tus amigos, ante esta situación, como digo, de miedo, de incertidumbre que estarán viviendo, claro? Yo no he hablado con nadie de ahí, pero mi prima está en contacto, pero imagino que vida debe ser muy difícil y miedo. No pueden, antes no podían salir de casa porque casa era un lugar más seguro. Ahora que están, en pausa, no sé qué va a pasar, pero es muy difícil para nosotros que vivimos en un país donde tenemos libertad y podemos seguridad y podemos hacer lo que queremos, vestir lo que queremos, todo eso es difícil imaginar lo que están pasando la mayoría de la población de Irán, porque han vivido esta situación. No es solo estas 2, 3, 4 semanas, han vivido 45 años debajo de este régimen y sin libertades, sin precios de comida, hay generalidad de población
no tiene poder de compra de necesidades básicas, y solo los que están en un, trabajan para el gobierno y les dan dinero, esa cosa. Irán es un país rico en recursos materiales, petróleo y gas natural y todo eso, pero la mayoría de la gente está bajo de pobreza. El dinero va en el bolso de unos pocos. Y por eso puedo imaginar cómo están hartos después de más de 45 años, están hartos de que, y en principio hacían manifestaciones pacíficas y no tienen armas, la población no, pero quiere un cambio, quieren justicia, quieren derechos humanos que están siendo violados ahora. Hay todo eso, están diciendo basta, quieren democracia, quieren que tengan oportunidad y libertad de escoger su gobierno democrático. La pena es que en el mundo recorrimos a guerra para resolver cosas, pero debía haber un sistema internacional mundial que asegure que los gobiernos no violan derechos humanos y esa cosa, pero todavía no existe Naciones Unidas, pero no tiene poder o es todo política, todo eso. Y por eso yo siento, amén. Es muy emocional porque estoy muy cerca. Salí de Irán hace más que 50 años, pero todavía con familia y también los amigos. Soy de religión Bahá'í que empezó en Irán y están siendo perseguidos desde que empezó la revolución islámica. Hasta hoy están perseguidos los Bahá'ís, sus jóvenes no pueden ir a escuela, a universidad, estudiar. ¿Qué gobierno hace algo así a sus ciudadanos? Por eso es difícil imaginar. Yo pienso que solo, por ejemplo, aquí en España, personas que vivieron no sé cuántos años bajo dictadura de Franco pueden entender qué está pasando en Irán, qué están sufriendo, viviendo. La guerra nunca es buena, no se puede tener paz con guerra, pero no sé, esperamos que algo salga, algo mejor salga de aquí. ¿Pero tu familia directa está aquí? Sí. No, tus hijos, tus nietos, familia directa, tus padres. Padres murieron, pero también salieron. Pero tengo muchos primos. Vale. Tíos, primos todavía están ahí. Allá. Sí, y amigos que conocemos, que viven ahí, están sufriendo, sí. Sí, pues como decíamos un poco antes, Flora, realmente estas situaciones, si ya había una falta de derechos humanos evidente en Irán desde hace ya muchos años, esta situación de guerra lo único que hace es acrecentar esta situación de falta de derechos humanos, ¿no? Eso, sí. Porque, por ejemplo, hablamos de que bombardearon la escuela de niñas y todo eso. Ese también, no, de verdad que realmente no sabemos quién tenía culpa, quién bombardeó, Israel, Estados Unidos o algunas personas dicen que Irán mismo lo hizo, pero no importa porque el gobierno está fallando a estas niñas. No podían protegerlos y así es muy difícil. ¿Cómo puedes
dejar que unas niñas, eran principalmente niñas, que murieron con la bomba, y tú destruyes su vida con una bomba inmediatamente, pero también están haciendo otras cosas que, por ejemplo, hay niños afganos que viven en Irán que no tienen acceso a educación o cosas así. Sabemos que hace unos meses había un incidente de gas en una escuela de niñas. ¿Por qué niñas? Y eso... gobierno es para proteger ciudadanos, pero este gobierno está fallando. Y ambas situaciones, ambas realidades son violaciones contra, en un instante hacen una bomba y mueren inmediatamente, pero en otro lado, otra realidad es que silenciosamente están deprivando, se dice, privando las niñas y los niños de educación y de pensar en futuro, de seguridad. Exacto. Eso también es una forma de violación de derechos. Es mutilar la evolución, el futuro del país, es dejarlos solo con personas mayores y que, tenemos un tiempo de vida promedio y quitarle la vida a los niños es mutilar el futuro. Exacto. A mí me está recordando mucho de lo que está diciendo Flora a las realidades que llevan también viviendo en las distintas zonas de Palestina, ¿no? Claro, Irán al final no el ataque injusto e ilegal, porque al final lo que busca es petróleo y la falsa idea de que va a liberar a la población es como la justificación a nivel internacional, ¿no? A nivel popular, pero lo que estamos viendo al final son dos líderes genocidas, porque al final están saltándose toda la justicia y dignidad de los pueblos, atacando lo que les conviene para conseguir recursos a la fuerza. Y no es liberar a ningún país de su dictadura, porque el ejemplo también lo vimos en Afganistán, cuando luego se van de Afganistán después de buscar lo que no tenía que buscarse, al final se queda una población todavía más privada, con menos recursos y en manos de los primeros postores al final que pueden dirigir, y al final no va a pasar, vamos. Lo que pasa es que el régimen de Irán yo creo que le ha sorprendido a Estados Unidos y están ahí reculando, ¿no? Bueno, no tenemos que olvidarnos tampoco aparte de Palestina, también del Líbano, que también actualmente está sufriendo. Sí. Ya tiene más de 1 millón de personas desplazadas, 300.000 personas creo que atacadas, heridas. Sí. Y justo estos últimos días, aunque se ha declarado el alto al fuego, pues Israel, como veis, como es el gángster de la zona, ¿no? Queriendo arramblar y su proyecto colonialista que no lleva, que no nada le para, ¿no? Es como quiere anexionarse, porque su plan es anexionarse la zona sur del Líbano y echar a todas las personas, destruir infraestructura, a quitar la comunicación de parte del Líbano, de parte de las zonas del Líbano con el resto, para coger también la zona del río Litani, ¿no? Y es como todo un plan, ¿no?, del gran Israel. Entre ellos también, yo creo que Estados Unidos se le ha sumado, porque al final está detrás el sionismo empujando a todo el proyecto, ¿no?, de control de la zona. Al final todo esto es una apuesta geoestratégica también, ¿no? Y lo mismo que empezó en Gaza, que en toda Palestina, en Cisjordania, en Jerusalén están pasando cosas, está acrecentándose. De hecho, todavía más, o sea, la dejadez que hay en Gaza es que no entra ayuda humanitaria. Bueno, estamos saltando un poco los guiones, pero creo que al final es un poco unir las ideas también y intentar explicar todo lo mejor posible, ¿no? Y si no, me añadís lo que se me olvide y me corregís. Por favor, estamos en amigos. Gracias. Pero que al final o sea, nosotros cada vez lo vemos más como un plan así a largo plazo, pero con una dirección muy firme como digo, de líderes que solamente entienden el negocio por el negocio. Gaza está ahí planificándose el gran resort que decían, ¿no? Entonces al final sigue una población diezmada, malnutrida, sin medios, sin recursos sanitarios, aislada
pero en peores condiciones que antes del ataque genocida. Y se contaba, antes estaba en todas las noticias, ¿no? Que veíamos una parte de la parte, ¿no? De todo lo que pasaba, pero al final pensábamos, reflexionábamos y nos acercaba un poco todas esas noticias a ello, ¿no? Pero ahora, desde el año pasado, hace casi el año, que se han quedado solos, digamos, pues no hay una vida digna bajo tiendas que no pueden mantener en sus 4 palos siquiera, que no hay unas comidas dignas tampoco, ni una atención sanitaria, y que el fallecimiento simplemente de desnutrición ya no se cuenta como víctimas de Israel. Entonces están muy solos, ¿no? Pero luego ve a Cisjordania, en Cisjordania hoy mismo estaba leyendo una noticia de asentamientos de colonos israelí, porque la diferencia con el ataque, por ejemplo, de Estados Unidos hacia otros países, es que en Israel hay un gran colectivo civil que apoya también la ocupación y la colonización de Palestina y, como vemos, del Líbano y luego el control de la zona, ¿no? Y Netanyahu está rodeado de congresistas más ultraortodoxos casi que él, ¿vale? Hay un ultranacionalismo de los más potentes que ha habido en los últimos años. O sea, creo que es como muy increíble verlo desde fuera, pero que se está viendo. Incluso hay gente que tiene opiniones más extremistas todavía que Netanyahu. Imagínate. Más. Sea peor. Más. Sí, su idea es, el sionismo como ideario político es que Israel es solo para los judíos. Entonces, la población judía tiene parte de ese mandato de luchar y salvar el gran Israel. Y eso es la población civil armada, que se le atrae con promesas también de trabajo, de dinero y con un arma para que pueda defender su espacio atacando a sus vecinos palestinos. ¿Vale? Sino, la última documental y película que estamos viendo, como la de Northern, que ganó premio recientemente, el año pasado, se ve como gente pacífica, que vive pacíficamente en un barrio, en un territorio con sus olivos, sus cultivos y tal, y son molestados por los colonos de una forma y de otra hasta que al final hay herido, evidentemente, hay asesinato, y lo que buscan es que tú te vayas, ¿vale? Y los asentamientos, la noticia de hoy es que en secreto dicen, ha habido 30 asentamientos más en la ribera occidental que han instaurado y son de facto el plan hacia la ocupación total de Palestina, ¿no? Con todas las violaciones que hablamos, ¿no? No sé si queremos reconducir más, pero hemos dado un panorama, ¿no? Es que todo está relacionado, todo es todo. Sí. Es diferente y a la vez lo mismo. Pero quería añadir algo a lo que dijiste, que para mí son los gobiernos que empiezan esas guerras. La población general quiere vivir en paz. Por ejemplo, el Centro Mundial Bahá'í está en Israel y nosotros visitamos en Haifa, exacto. Y en Haifa, en Haifa tú ves árabes, israelíes, todos están viviendo, tienen tiendas juntos, no hay problema. Yo creo que hay población civil israelí que está cambiando, porque la están haciendo cambiar. Bueno, también. Sí. Pero hay, porque nadie quiere guerra, todos queremos paz y unidad y como que alguien externo a ellos llega y siembra en ellos. Eso es lo que tú quieres decir, ¿no? Que si hay pueblo que se está levantando es porque externamente llegan y siembran esa idea, no porque de lo contrario el pueblo quiere más evolución, por lo menos como queremos todos, no necesitar salir de nuestro país para obtener lo que necesitamos, un buen trabajo, un buen sueldo, vivir en paz con nuestra familia, bien y todo. Entonces, una vida digna. Ahora están saliendo, población israelí está saliendo. Lo que pasa es que eso no sale en noticias tampoco, pero gente que no quiere participar en este gran juego que plantea Israel se está yendo. Son gobernantes que tenemos que hacen todo eso. Daros cuenta de una sociedad muy compleja en el sentido de que judíos hay por todo el mundo, pero cada uno tiene su cultura de vida en su país. Sí. Cuando llegan a Israel, llamados por un poco participar en ese proyecto sionista, yo creo que habrá gente
que le convenga, quizá económicamente, porque si le prometen casa, trabajo y bien remunerado, eso es goloso para muchas personas, evidentemente, ¿no? Pero cuando se encuentren quizá en medio de un conflicto que quizá por ideología, porque también hay gente de izquierda y hay gente con otras pretensiones, judíos, evidentemente, nosotros no estamos en contra de ninguna persona por su religión, ¿no? También se chocarán con los proyectos que le están diciendo desde el gobierno israelí, y cuando tú te ves un asentamiento robando territorio a otros vecinos, cuando tú te dicen que tienes que ir a amedrentar a esa persona que se meta en tu casa, o tú ocupar su casa cuando ellos se van fuera de visita. O sea, si te llegan a decir cosas que tú, por convicción, por valores, no entran en tu forma de ver la vida, también te quedarás chocado, y hay gente que se está yendo, pero hay otra gente que llega también. Y de eso no se habla. Pero lo de los colonos a mí me parece un fenómeno que hay que intentar explicarlo. Sí. Porque me parece que es de lo más violento, de lo más paranoico de la sociedad israelí. ¿Sabes? Que convencen a civiles para que maten, porque llegan a matar, porque están armados. Sí. ¿Vale? Y para que se metan en medio de un pueblo palestino y formen un barrio. Y para coger los recursos de tus vecinos para tu propio beneficio. ¿Robo? Entonces, claro, es un robo. Es un robo en toda regla. Y a mano armada. Bueno, en realidad esto que tú explicas, Eva, es una estrategia que ya se utilizaba hace cientos de años atrás, cuando la reconquista de España, digamos, o castellana, en aquellas ciudades que se iban que se volvían, digamos, a la monarquía española. En aquellos asentamientos empezaban a colocar población que evidentemente le daban facilidades de terreno y este tipo de cosas. De ahí nacieron los condesados, los duques y todo este tipo de personas, ¿no? Que le iban dando esos terrenos que eran golosos, pero que también eran peligrosos porque estaban al final en frontera con y acababan de ser reconquistados, ¿no? Entonces, realmente esto que vemos de Israel, yo veo esta similitud, pero también veo a mí me gusta mucho visualizar, por ejemplo, películas de la época de Hitler y del holocausto nazi y tal, y realmente lo estamos viviendo aquello, pero en vivo. Y la comunidad internacional no hace nada contra un genocidio que está siendo impactado por las cámaras de televisión, porque en aquel momento no había y la información era desinformación. Pero en estos años en que nos ha tocado vivir, realmente la información llega y puedes descifrar, digamos, porque también hay desinformación, evidentemente, ¿no? Cuál es verdadera y cuál es no. Y te darás cuenta que este proceso de colonización es cierto, te darás cuenta que este proceso de guerra por búsqueda de petróleo u otras materias primas también es cierto. Ayer, por ejemplo, en el Congreso de Estados Unidos ya había congresistas que le estaban achacando a Donald Trump que él le está vendiendo ahora como este parón, digamos, como una victoria, cuando en realidad Irán se ha hecho cargo ahora de Hormuz, cuando en realidad eso nunca había sido de Irán. Es decir, los barcos por ahí siempre han transitado de manera libre. No es, digamos, como nos encontramos en Centroamérica, que sí existe Panamá, y Panamá tiene su estrecho, que pertenece al gobierno de Panamá, del que, por cierto, también Estados Unidos quiere pillar tajada, aunque no le toque, pero ya lo ha dicho, que también le gustaría pillar tajada ahí, evidentemente. Bueno, mientras tengamos a este hombre que realmente, aparte de ser genocida, creo que ya no está muy bien, por decirlo de alguna manera suave, porque realmente todas las cosas que se le ocurren son guerra, meterse en problemas con otros países. Claro, vendrá de su propio país. Yo creo que de alguna forma tenemos que tener claro la postura que queremos tener cada organización, cada persona, cada gobierno, porque al final la historia nos va a poner cada uno en nuestro sitio, ¿no? Y mejor, no sé, siempre pensamos que mejor está en el lado correcto, evidentemente, ¿no? Que es el de la justicia y de la dignidad de todo.
pero sí parece que tampoco es tan fácil verlo en noticias porque también se corta. Sí hay una gran contestación, parece, en Estados Unidos. El otro día se hablaba de más de 3.000 manifestaciones. Lo del ICE, el ICE, ¿no? Ha tenido mucha contestación también. Y esta guerra, en cuanto toca su economía, pues como pasó, y cuando ya hay víctimas estadounidenses, al final y su partido es lo que parece, es lo que decía Enrique, ¿no? Parece que están nerviosos porque además ahora en noviembre les toca renovar, que es cada 2 años, y yo creo que hay que pedirle responsabilidades a todos los votantes que han puesto ahí a Trump. ¿Vale? Es como cuando aquí protestamos por un dirigente de derecha y no nos gusta. A mí me gustaría ver a cada votante y decirle, ¿tú sabías lo que estabas haciendo? Entonces, creo que tenemos que apelar a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada persona que es responsable con su voto de tener una persona ahí dirigiendo y haciendo esas cosas. 70 millones de personas votaron por él. Hacer conciencia. Que se tiene que llevar a conciencia a este tipo de personas, porque es que ¿de dónde están decidiendo? ¿De dónde? Si están viendo esto, o sea, ¿de dónde están decidiendo? Y para mí es chocante, porque aquí en Comunidad Consciente, solamente para hablar aterrizadamente, sin mucho, el programa anterior, tuvimos a Gema. Gema, ¿dónde estás? Te envío saludos, besito. Tuvimos a Gema y nos hablaba de espiritualidad, nos hablaba del buen vivir, nos hablaba de Maya, nos hablaba de Dharma y Karma, que es otra cosa muy diferente a lo que estamos hablando ahora, y a la vez, y a la vez es lo mismo. Entonces, en pleno siglo XXI, 2026, viviendo que las personas están muriendo de enfermedades que no conocíamos, personas que, o sea, estamos viviendo muchas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, doy este enfoque. Cuando vuelvo a ver, y están estas personas que tienen poder, que tienen la autoridad como para hacer algo positivo, ahora con tanta herramienta, con tanto avance del internet y con tantas cosas que tenemos ahora, están matando. O sea, este enfoque de espiritualidad, de buen vivir y que venga y que Dharma, Karma y todo lo y fundo y este enfoque y qué le está pasando a esta gente. O sea, no hay un poco de esto en esto, ¿verdad? Manda el dinero. Manda el dinero. Manda el dinero. El poder. Y quien tiene mucho dinero y tiene muchos recursos quiere más y quiere el control. El poder. Sí, eso es así. Poder, eso. Porque para mí muestra que política no es, y políticos no pueden hacer nada. No, solo hay mucha corrupción, mucha cosa y tenemos que hacer otra cosa. Cada persona tiene responsabilidad de mejorar. Conciencia. Tenemos que generar conciencia. Porque no podemos esperar cambios de arriba para abajo. Tenemos que trabajar si queremos paz en el mundo, tenemos que hacer algo en nuestro barrio, nuestra vecindad. Y todo eso empieza conmigo, cambiar el entorno, hacerlo mejor. Pero los políticos no tienen poder. Nadie en poder tiene realmente, deben tener interés general para la humanidad, pero no tienen, solo quieren poder y control y dinero. Eso no funciona y vemos que es lamentable. Muy lamentable porque, por ejemplo, en América es muy difícil. Hablábamos cuando había elecciones hace un año. Los demócratas no tienen nadie más que Biden o no sé qué. No hay una persona que se puede realmente ser honesto, que podemos elegir. Era muy difícil. Sí. Lo que pasa, Flora, perdona que te corte, pero en política, y ahora que hablamos de poder, las personas que llegan al poder, por ejemplo en Estados Unidos, tienen que tener mucho dinero, porque una campaña como la que se lleva a cabo en Estados Unidos es económicamente muy fuerte. Entonces, finalmente,
una persona que no tenga poder económico no va a poder llegar a ser presidente del gobierno en Estados Unidos. Exacto, eso no es posible tal como está funcionando ahora mismo el sistema allá, ¿no? Sí. En España sabemos cómo funciona también el tema político. Al final sabemos que los mejores políticos no son los que llegan arriba, sino realmente los que siguen la línea del líder en ese momento, ¿no? Te guste más o te guste menos, pero es lo que tienes que hacer si quieres estar ahí, digamos, ¿no? Entonces, finalmente, los políticos que entenderíamos la población debieran ser los que nos defendieran en derechos y demás. Está de una manera instaurado el sistema que no llegan a ser los que debieran, ¿no? Parece que no tienen, tampoco tienen el poder para hacerlo. No que no quieren, pero si estás en política, te corruptas, sí. Exacto. Infelizmente, yo recuerdo Obama cuando en 2008 fue electo, estábamos todos muy emocionados, va a haber cambio, pero nada, lo que pasa, no se puede. Perdona que te vuelva a cortar, Flora, pero entiendo que al final los sistemas que hay dentro son muy complejos. Yo recuerdo, por ejemplo, alguna entrevista al expresidente de Uruguay, ¿no? Que ya falleció, a Pepe Mújica, que realmente fue un buen presidente, ¿no? para su país, realmente también dio ejemplo a la comunidad internacional. Y él en alguna entrevista dice, mira, yo a pesar de que quería vivir en mi casa, es decir, yo quería seguir viviendo en mi casa, porque ¿para qué voy a vivir en un palacio tan grande y tal? Yo soy una persona de pueblo, vengo aquí, hago mis cosas como yo soy presidente, pero me gustaría seguir viviendo como yo he vivido toda mi vida, ¿no? Pero el sistema le obligaba a seguir manteniendo ese palacio y esto. Y él decía, aunque yo era el presidente, no podía eliminar esto. Es decir, no era posible, ¿no? O sea, lamentablemente, detrás de los presidentes, muchas veces no los decimos Trump, Sánchez, no sé qué, también hay mucha gente detrás, hay un sistema detrás, un sistema también muchas veces de empresa incluso, ¿no? Este poder también tiene que ver con empresas, ¿no? Cuando hablamos ahora de la guerra, precisamente, para volver también un poquito al tema y no desviarnos a lo mejor tanto con política, que evidentemente está entrelazado todo este tema, también se ha descubierto, y algo que están investigando también en el Congreso de Estados Unidos, que parece que antes de empezar la guerra de Irán, Trump ya informó a ciertas empresas que iba a empezar este proceso para que compraran en bolsa y a empresas de defensa, ¿no? Que tienen que ver con el tema de defensa, ¿no? ¿Para qué? Para empezar a generar ya. Entonces, al final nos damos cuenta que hay un poder también por detrás, un lobby, como se dice, ¿no? Que también maneja hilos y evidentemente luego esto revierte positivamente de alguna manera también. Porque claro, este hombre, Donald Trump, llegó al gobierno porque hubo también un lobby que le apoyó económicamente de alguna manera. Y ahora él tiene que dar ese reparto, digamos. Tiene que... Claro. Eso me recuerda a la campaña que hay hace más de 20 años, ¿no? La campaña de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, que ha sido una medida que se ha tomado desde todas las organizaciones, pero viene desde las organizaciones palestinas lo primero y se ha tomado a nivel internacional, ya te digo, hace más de 20 años, y es una forma de desenmascarar todo el entramado empresarial que apoya el ejército israelí, que apoya este gran proyecto imperialista, colonialista, y que te das cuenta que está implicado en empresas y productos de todo tipo, en entidades públicas. Bueno, una de las campañas ahora que se está haciendo, nosotros participamos también a través de redes y de forma como denuncia política, trabajamos el BDS, como se hizo en Sudáfrica, que dio su momento a lo largo del tiempo con una campaña lenta, pero dio su fruto, y así esperamos que sea en Palestina, porque esa es una medida de acción pacífica y de resistencia, ¿vale? Frente a toda la forma armada. Y una de las empresas que se está boicoteando, ¿no? Señalando, que al final les ponen el dedo, que es un gran conglomerado empresarial, es Teva, es una farmacéutica, ¿vale? Esta farmacéutica todos sus beneficios han subido porque es de las grandes que vende genérico,
¿vale? O sea, yo me la encontré el otro día, me vendía un antihistamínico y me di cuenta, claro, es tomar conciencia. Hay muchísimos productos que podríamos boicotear, pero a veces lo que hay que hacer es señalar a una que lo hace muy mal, porque esto es que sus beneficios van al ejército israelí, al armamento que utiliza el ejército israelí, matando a todos los palestinos y matando ahora a libaneses, a iraníes, ¿vale? Y Teva es además algo que utiliza mucho tipo de gente. O sea, la farmacéutica Teva te hace desde para el colesterol, para la hipertensión, para la diabetes, para muchas cosas. T-E-V-A, lo conozco. T-E-V-A. Tiene un gran mercado. Ha subido como la espuma. Sí. Y simplemente comprando nosotros una cajita, a lo mejor cada mes, ya estamos haciendo que el genocidio se mantenga y que los ataques se mantengan y que el ejército sea poderoso. Porque está totalmente implicado una farmacéutica que se supone que tiene que defender la salud. Exacto. Está creado para mantener el genocidio. Imagínate. Entonces, sí, ese es el poder también ciudadano, el que decimos, ¿no? El que tú puedes hacer cada día cosas, y además yo lo dije el otro día en mi farmacia cerca, yo compro local, si puedo, lo mejor posible, y me entendía, o sea, que me lo estaba vendiendo, me entendió perfectamente, y me dice, no, pues te doy otra. Imaginaros que baja su venta en mi farmacia, porque lo extendemos, en vuestra farmacia, porque lo extendéis en vuestro barrio, en vuestro pueblo, a través de asociaciones, a través del boca a boca y de la campaña que se vaya extendiendo, y la farmacia dice, pues si este producto no me sale, lo cambio a otro. Y eso es multiplicado en toda España. De aquí a diciembre son campañas que desarrollan. Es verdad que no se puede desarrollar algo en corto tiempo, es verdad que no se puede focalizar en productos que solo se venden en una localidad, pero que se ha ido haciendo muchas pruebas a lo largo de todo este tiempo. Pero cuando es una empresa que está probada altamente su liga al genocidio porque soporta la compra de armamento, y luego está el uso es tan habitual de medicamentos Teva, es un arma es una herramienta para no hacer la ideología de lucha. Es una herramienta súper útil y que podemos hacer fácilmente cada persona. Y no nos afecta, porque porque podemos optar por otro medicamento. Tú no te quedas sin medicamento. Exacto. Es más, la campaña tiene muchas patas. Se puede hacer concienciar a los sanitarios que recetan, que no receten Teva. Al farmacéutico que en vez de frente a un genérico, compre otro genérico. Y al usuaria de distintas edades, porque uno puede ser con medicamentos crónicos y otros con no, a decir, de Teva no compro. Sí, esa es nuestra potencia. Otra opción. Esa es nuestra potencia. Esa es nuestra potencia. Y esa es la forma también de que si todo se mueve por el dinero, nosotros también podamos controlar qué tiene extensión y qué no tiene extensión. Y en conciencia definitivamente. Sí, totalmente. Pues sí, la verdad es que el debate está muy, muy interesante porque realmente estamos yendo a esta profundización que realmente merece este tema, ¿no? Es decir, cómo podemos realmente actuar ante esta situación, cómo los ciudadanos nos podemos proteger de alguna manera ante toda esta barbarie que está sucediendo, ¿no? Me gustaría en este momento que Eva nos comente un poquito cuáles son esos proyectos que tiene en marcha. Y ya si nos queda más tiempo, que yo creo que sí que nos va a quedar más tiempo, pues continuamos con este debate que tenemos sobre el tema de la guerra y cómo fomentar la cultura de paz, ¿no? Bueno, pues nosotros en Málaga estamos realizando trabajo desde hace más de 25 años. La verdad es que cuando nos ponemos a ver las cifras del tiempo y tal, te da vértigo, ¿no? Porque al final estás viviendo en una organización por Palestina, ¿no? Y al final hay una riqueza de vida también. Y bueno, empezó un grupo de amigos interesados, concienciados por la lucha digna de los pueblos, por la autodeterminación de cada pueblo vulnerable también. Y empezó eso en el 99. Hay compañeros que siguen de socios todavía con nosotros y hemos ido dando un poquito de relevo a lo largo del tiempo, como esto ahora que yo hago de presidencia, ¿no? Que al final es un rol más también y bueno, me siento orgullosa, aunque a veces siempre impone también, ¿no? Y nosotros empezamos tanto haciendo proyectos, bueno, con Irak, sobre todo al principio, con infancia, con material escolar y tal, pero luego los derroteros un poco de la vida de los compañeros que iniciaron los llevó a visitar Palestina, les llevó a visitar poblaciones y grupos y asociaciones de allí. Y vio un tejido asociativo tan rico
evidentemente, si veis que no hay una autoridad, no hay un gobierno que genere esos movimientos sociales, la propia sociedad, los propios habitantes de cada sitio al final generan su forma de vida, ¿no? Y vimos que había un tejido asociativo muy organizado, con mucha conciencia de llevar su vida adelante de la forma que fuera, aunque fuera a través de ayuda humanitaria. Y al final vimos que ahí era una forma de que nosotros podíamos ayudar. Y empezamos a pedir subvenciones a instituciones públicas y a la fecha, pues el otro día estuve manejando cifras, hemos llegado a manejar 1 millón de euros. Y somos una cosa pequeñita. No somos un Médicos Sin Fronteras, un Médico del Mundo, una iniciativa internacional, ¿vale? Pero al final te das cuenta que tenemos también nuestro pequeño parcela de poder hacer algo, ¿no? Y hacemos ayuda humanitaria, que eso se hace sobre todo en situaciones más agudas de ataque, ¿no? Y sobre todo en sitios que no se supone que se puede hacer cooperación al desarrollo, entonces se pide ayuda humanitaria, en otros momentos se pide cooperación también al desarrollo, y vamos 3-4 proyectos al año, y también sensibilización. De manera que al final intentamos apoyar a defensa de derechos humanos de mujeres, salud también de mujeres, ayuda a la infancia, apoyo psicosocial, algo se me olvida. Y aquí en sensibilización, sobre todo, lo que intentamos es trasladar y dar a conocer la cultura palestina a través de música, a través de talleres de cocina y a través de distintas charlas de sensibilización de la situación del momento. En los momentos de la fecha de marzo intentamos siempre trasladar vivencia y experiencias de mujeres también en distintos ámbitos también de su vida. Y bueno, mantenemos un número de socios 100 y pico y tal, que nos estamos proponiendo este año a aumentar, con lo cual estamos en plena campaña ya de captación de socios y socias, porque al final eso hace que nosotros podamos seguir funcionando sin depender de las subvenciones también solo, ¿no? Y nos da esa parte de independencia y de mantener también. Tenemos una persona empleada y esperamos que siga mucho tiempo, y eso nos da capacitación para pedir proyectos, solventar proyectos, justificar proyectos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, nosotros tenemos en Gaza, siempre hemos tenido un par de proyectos en Gaza de hace muchos años y un par de ellos en Cisjordania. Y visitábamos tanto Gaza como Cisjordania para ver a nuestras contrapartes, que se llama así un poco en el mundillo de cooperación, visitarlo, a veces hasta entrega de papel en mano, porque la dificultad de envío a veces son complejas, pero bueno. Pero incluso en Gaza ampliamos con una nueva organización un proyecto súper bonito, cultural y de teatro, con mujeres que habían hecho una asociación que se llama Puzur Theater, y empezamos con ellos y empezamos en el 22 le mandamos, en el 23 le mandamos, no, en el 22 le mandamos dinero, en el 23 se paró un poco la cooperación, la conexión con ellos, pero ellos han ejecutado después el proyecto y ahora lo estamos justificando. Hemos cambiado un poco ellos han cambiado las actividades como han podido, pero es como increíble que te digan, no, pero te comunican por WhatsApp, se hacen llamadas de WhatsApp y te dicen, no, pero hemos rescatado ese dinero. O sea, alguna red monetaria funciona de manera que ellos pueden seguir funcionando de alguna forma, ¿no? Pero, claro, con sus dificultades. Y luego otra asociación pedagógica, de nueva pedagogía, que se llama Canaán, de la cual teníamos ya contacto hace muchos años, que es de apoyo a infancia, a su familia, para el apoyo psicosocial, sobre todo a través de evitar los traumas y de apoyo también en su sistema educativo, ¿no? Principalmente la UNRWA lleva el sistema educativo, pero Canaán también apoyaba a través de distintas redes, apoyaba su espacio fuera de la escuela, porque la escuela también era un periodo muy corto en el día, ¿no? Al menos son turnos de 4 horas y los niños tienen un montón de horas también ya más que para completar, ¿no? Y Canaán, nuestra asociación que trabaja con la infancia, lo hacía. Y ahora lo que hace es proveer agua, comida y tal, y nosotros le estamos haciendo envíos que llegan, ¿vale? Le hemos hecho un envío de 11-12.000 euros hace poco, tenemos ahora mismo otra remesa de donaciones que nos han llegado pendientes de envío y ellos se dedican ahora mismo a lo básico, pero trabajando con la infancia, o sea, están haciendo talleres, están haciendo actividades para que la vida siga. Ellos, el otro día había una foto haciendo exámenes oficiales en la playa con silla de los jóvenes sentados, porque la educación sigue, ellos siguen pensando en la construcción de la paz, en el diálogo, en la formación, en la educación como forma de luchar y tener una vida digna pese a todas esas circunstancias tan negativas y tan inhumanas que vemos, ¿no? Pero es una sociedad, como no sabemos, bueno, pues como conocemos en algunos casos, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos ha tocado conocer un poco más de cerca la Palestina y vemos que al final ellos son, cuando los vemos, cuando los visitamos o ellos nos visitan, son los que nos dan ánimo. Con lo cual tú dices, perdona,
yo aquí no me rindo, sigo adelante. Total, estamos dispuestísimos a escuchar a cualquier persona que nos venga a ayudar, a apoyar, quiera colaborar de alguna forma económica. Nuestras redes están bastante visibles, creo que estamos en Instagram, en Facebook, en X, en YouTube, en Internet. Al-Quds significa Jerusalén. Ello nos conlleva luego problemas a la hora de transacciones monetarias o bancarias, porque no es un nombre, al final suena como un nombre árabe y también a veces así nos sancionan y tenemos problemas bancarios, que eso es otro, eso da para otro programa. Sí. Al-Quds es A-L, Q de queso, U-D-S.org, sería Al-Quds, Andalucía.org sería nuestra web, ¿vale? Y sí, la tenemos, pues, la vamos a poner también en la descripción de YouTube, claro, para que la gente pueda entrar a ella. Dale. Sí, dale. Sí. Nada, el tema de salud, que como después además de la pandemia se vio la fragilidad que tenía sus sistemas de salud y ahora en Gaza es como, bueno, ya un desastre a nivel sanitario. Pensar que no hay ni compresas disponibles, que no hay vacunas disponibles, que no hay las mujeres son muy afectadas en muchas cosas muy concretas. Nosotros en Gaza ahora mismo no podemos más que hacer eso, envíos finalistas, digamos, ¿no? de envío dinero y hacer lo que podáis, pero en Cisjordania sí estamos con 2 proyectos de salud muy bonitos porque ayudan a la prevención de cáncer de mama y al control de las pacientes que ya lo tienen, de las señoras que ya lo tienen, y a la salud en general. Llegan a poblaciones a donde lo mandamos, a los comités de salud, llegan a poblaciones rurales aisladas que no pueden moverse a través de Cisjordania porque está hecho todo un queso gruyère con controles, con muros, con carretera bloqueada. Y esas unidades, de alguna forma, consiguen permiso. Somos los que le mandamos subvenciones, entre otros, en España, y consiguen atender mínimamente a nivel de medicina general, medicina infantil y también en el tema especializado como el cáncer de mama. Ahí, hasta aquí estamos ahora mismo. Y esperamos seguir. La verdad es que es un trabajo arduo, complicado, en una zona que es muy difícil realmente ahora mismo. Y solo un minutito... 1 o 2 minutos, Eva, si nos puedes comentar cómo está la situación allí, es decir, cómo lo están percibiendo ellos. Nos has comentado que hay una cierta normalidad en el tema educativo y tal, intentan realmente, pero realmente cómo están ellos, cómo se sienten. Tienes que, al final lo que han conseguido un poco a lo largo de los años de ocupación y de colonización es dividir las zonas de Palestina. Entonces al final no puedes decir una imagen completa de Palestina. Tienes que decir cómo está Cisjordania, que está asediada ahora mismo por los ataques de ejército, pero no solo ejército, sino los colonos, con lo cual hay muchas casas derruidas, olivos derruidos. Eso ya estaba antes, pero es que ahora se ha incrementado y hay matanzas casi en las calles a diario y palestinos menores o asesinados o detenidos, porque también las cárceles están llenas de palestinos que tienen guardados bajo prisión sin juicio. Y si tienen juicio, es un juicio militar, con lo cual pensamos qué tipo de Estado está gobernando Israel, ¿no? Jerusalén está bajo mandato internacional y no es de Israel. Después de la resolución del 181 de la ONU, Jerusalén se quedó como mandato internacional, ¿vale? Bueno, aún así, es también una parte que coloniza Israel y los barrios palestinos también los coloniza y los ocupa, ¿vale? Todas esas medidas de no dejar a la población civil ejecutar y ejercer su derecho a una vida digna se ha documentado como un apartheid. Un apartheid es que ya hay leyes legislando que hay una población discriminada una frente a otra, ¿vale? Esa es una situación con muchas expresiones distintas a lo largo de la vida de los palestinos, tanto en Jerusalén como en Cisjordania. Y lo de Gaza ya pues se convierte en algo muy impensable, porque si antes era un espacio de 365 kilómetros cuadrados, como los días del año, es muy fácil de recordar, cerrados mar, tierra y aire, o sea, tiene un control hacia Egipto, tiene un control hacia Israel, pero eso lo controla siempre Israel. Eso ya se ha convertido en menor extensión todavía, porque ha habido una invasión de espacio en Gaza, después del último ataque, y la vida es sin una infraestructura sólida, sin hospitales adecuados, sin combustible, sin los sanitarios asesinados que ha habido, bajo presión los que pueden trabajan sin medicamentos, sin recursos. Fijaros una cifra que te deja colgada de todo esto. Hay 6.000 niños que han sufrido amputaciones. Eso es el número más alto de la cifra de la humanidad documentada, digamos, en conflictos armados,
de menores que han sufrido amputaciones. Esos menores, además, van a sufrir infecciones, están sufriendo infecciones, malnutrición, no van a tener una cirugía reparadora, no van a tener unas prótesis y su vida está comprometida. Imagínate ¿Vale? tú. Entonces, esos son, los menores no crecen con una nutrición adecuada, no hay un sistema de vacunación, o sea, no es, y eso no está entrando, el alto al fuego fue falso porque no está entrando la ayuda humanitaria prometida. Si antes entraba a cuentagota, antes de todo el ataque, era pésimo, se cortaba el combustible, allí se vivía con generadores, con luz, la luz también te daba cierta potencia como energía, pero si tú destruyes infraestructura, si tú destruyes la desalinizadora, si destruyes las fuentes de energía, si destruyes los hospitales, la vida se queda en lo básico. Y ellos están intentando sobrevivir con lo básico. Han celebrado un Ramadán, como han podido, en medio de los escombros, con los víveres que se puede. Y siguen luchando. Y bueno, nosotros atentas y contándolo, que es lo que nos dicen, y contarlo. Pues nos quedamos con ese mensaje, nos hemos quedado ya sin tiempo, así que agradecerte, Eva, esta experiencia que nos cuenta de Palestina, a Flora también, por esa valentía de venir aquí a contar lo que nos tenía que contar el día de hoy también, porque no es fácil para ella haber estado el día de hoy aquí. Pues sabemos todo lo que pasa en Irán y bueno, realmente no es fácil dar la cara. Y a Glenda y aquí a su compañera, gracias por Saída. Sí. Ok, pues muchísimas gracias, Saída, por acompañarnos. Glenda, Eva. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos por la invitación. Adiós. Bye, bye. Hasta luego. Qué corto. Pues terminamos y les informo que ya el siguiente programa será el próximo 8 de mayo a las 12 de la mañana. Así que les esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias.